Buen día, mi grupo es el número 3, conformado por Eudes Aguilar, Alejandra Pérez, Valentina Vivas, María Paola Zapata y mi persona, Joana Zambrano. En esta oportunidad venimos a hablarle acerca del análisis lógico y discriminante. Supongamos que monitoreamos el clima y para ello tomamos en cuenta la temperatura, medimos la presión atmosférica, la humedad y al final del día notamos que el clima estuvo nublado, lluvioso o soleado. Con estos datos podríamos predecir el clima de mañana. ¿Qué creen ustedes? La respuesta es sí. Podemos identificar el patrón que siguen las variantes que nosotros conectamos diariamente, ver su comportamiento y determinar qué tan probable es que el día de mañana sea lluvioso. Y aquí está la magia. Esta es la ciencia del análisis discriminante. Ahora bien, cuando hablamos de la esencia del análisis discriminante, debemos saber de qué se trata o qué es. Es una técnica estadística que se utiliza para clasificar a distintos individuos en grupos o poblaciones. Esto a partir de valores de un conjunto de variables sobre los individuos a los que se pretende o se quiere clasificar, destacando así que cada individuo puede pertenecer a un solo grupo. El análisis discriminante calcula la probabilidad de que una nueva observación pertenezca a una clase completamente ya identificada. En la investigación de mercados, este se utiliza para analizar los datos cuando la variable dependiente o de criterio es categórica y las variables independientes o predictivas son de naturaleza intervalar. Objetivos. Primero, identificar el patrón que siguen los datos para clasificar nuevas observaciones. Segundo, encontrar la combinación lineal de las variables independientes que permitan diferenciar de mejor o de la mejor manera a los grupos o niveles que tiene la variable dependiente. Como tercer objetivo podemos tener en cuenta que una vez que se encuentra la función, esta puede utilizarse para clasificar elementos, es decir, se puede pronosticar. Seguimos con las características. El análisis discriminante calcula la probabilidad de que una nueva observación pertenezca a una clase ya identificada. Segundo, es similar al análisis de regresión logística, sobre todo cuando se tienen dos categorías y tanto la regresión logística como el análisis discriminante se engloban en los métodos supervisados. Como tercera y última de las características, tenemos que este tipo de modelo tiene un buen desempeño cuando se tienen pocas observaciones. Hablemos acerca de las técnicas de análisis discriminantes. Se describen utilizando el número de categorías que posee la variable de criterio. La primera es cuando ésta tiene dos categorías. La técnica se le conoce o se le llama como análisis discriminante de dos grupos, la cual puede calcularse pero en una sola función. La segunda es cuando hay tres o más categorías. A esta se le llama análisis discriminante múltiple, pudiendo calcularse en más de una función. Ahora bien, aplicando este tema en nuestra carrera de mercadeo, podemos analizar que permite responder algunas preguntas como la primera. En términos de características demográficas, ¿en qué difieren los clientes que muestran lealtad hacia nuestra tienda de quienes no lo hacen? Otra pregunta puede ser, ¿existen diferencias entre los usuarios frecuentes, moderados y esporádicos de refrescos en cuanto al consumo de alimentos congelados? Tercera pregunta, ¿qué características distinguen a los consumidores que responden a las solicitudes enviadas por correo? Así como también podemos concluir que permite conocer qué tipo de servicio o producto ofrecerle a un cliente o bien sea estudiar la eficacia y el éxito de alguna campaña. Gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Hablemos un poco de conceptos matemáticos que están detrás de este tipo de modelos. Si tomamos dos variables continuas, como podrían ser la temperatura y la presión atmosférica, entonces podemos representar a las observaciones con una gráfica de este estilo.
donde el objetivo del análisis discriminante es encontrar una línea recta que ajuste y que nos permita dividir a las observaciones de acuerdo a cada una de las categorías. En este caso, nosotros estamos manejando dos categorías, lluvioso y soleado. De esta forma, cada vez que llegue una nueva observación, la ubicamos en la gráfica y podemos determinar qué tan probable es que pertenezca a una categoría u otra. Algo importante es que esta forma de ubicar el nuevo punto mediante las coordenadas X o Y, o como en nuestro caso la temperatura y la presión atmosférica, es lo que se conoce formalmente como una combinación lineal. Es decir, miramos cuántas unidades me muevo sobre un eje y cuántas sobre el otro. Ahora vamos a ver el modelo del análisis discriminante. Este modelo implica combinaciones lineales de la siguiente forma, donde D significa calificación discriminante, B coeficiente o peso discriminante y X significa variable predictiva o independiente. Los coeficientes o pesos se calculan de manera que el grupo difiera tanto como sea posible en los valores de la función discriminante. Esto ocurre cuando está al máximo la razón de la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados intragrupos de las puntuaciones discriminantes. Cualquier otra combinación lineal de los predictivos dará como resultado una razón menor. Estadísticos asociados con el análisis discriminante. Correlación canónica. Esta mide el grado de asociación entre las calificaciones discriminantes y los grupos. Centroide. Es la media de las calificaciones discriminantes de un grupo particular. Existe un centroide para cada grupo. Matriz de clasificación, llamada también matriz de confusión o de predicción, la cual contiene el número de casos cuya clasificación fue correcta e incorrecta. Valores F y su significancia. Se calculan en un ANOVA de una vía donde la variable de agrupamiento funge como la variable independiente categórica. Valor propio. Para cada función discriminante, el valor propio es la razón de la suma de cuadrados entre grupos e intragrupos. Coeficientes de la función discriminante. Los coeficientes no estandarizados de la función discriminante son los multiplicadores de las variables cuando éstas se encuentran en las unidades de medición originales. Estructura de correlaciones, conocida también como cargas discriminantes. Esta representa las correlaciones simples entre los predictivos y la función discriminante. Matriz de correlación total. Si se trata a los casos como si pertenecieran a una sola muestra y se calculan las correlaciones, se obtiene una matriz de correlación total. Tenemos también la lambada de Wilks, conocida como estadístico U. La lambada de Wilks de cada predictivo es la razón entre la suma de los cuadrados intragrupo y la suma total de los cuadrados. Su valor fluctúa entre 0 y 1. Los valores grandes, cerca de 1, indican que parece no haber diferencia entre las medias del grupo. Los valores pequeños, cerca de 0, indican que parece haber diferencia entre las medias del grupo.